Gracias, equipo de danza tradicional de Corea, por su presentación especial. Y también a las niñas que nos acompañaron en el especial. He recibido mucha gracia al ver que ellas representaron una oración. Tal como, bueno, ya les mencionaré en la prédica, pero cuando éramos así de pequeñas, se fundó la iglesia de Manmin. Y así, tal cual orábamos nosotras. Estoy agradecida de que representaron esa escena. Y estas hermanas están estudiando en la universidad la danza y también van a glorificar a Dios en el retiro de verano Manmin. Muchas gracias. Les presentaré el arreglo floral. Así ofreció por la familia del diácono Chu Bin-kwan. Ya cumplimos 10 años de haber registrado como ovejas Manmin en esta preciosa iglesia. Ofrecemos el arreglo floral por los 40 años de apertura de la iglesia. Damos toda la gratitud y gloria a Dios Padre porque nos ha dado siempre lo mejor al llenarnos de la palabra de santidad y la esperanza de la Nueva Jerusalén y por la bendición de casa. Damos gracias de todo corazón al pastor principal, a la directora Bong Nim Lee y también a la pastora principal interina Sujin Lee. Somos felices de ser Manmin. Muchas gracias. Dice aquí que son felices por ser Manmin. ¿Son ustedes felices por ser Manmin? Y también los hermanos también me han confesado lo mismo. Si tienen fe, son felices por ser Manmin, pero si pierden la fe, tienen esa carga de ser Manmin. Si realmente tienen fe, serán felices de ser Manmin, porque experimentamos y vemos esa obra de Dios, porque está la palabra de vida, porque podemos orar con fervor. Manmin está lleno de gozo. Pero si uno no tiene la gracia de Dios, ha perdido la fe, entonces el estar en Manmin, el ser oveja Manmin, es difícil, porque puede haber persecuciones en su alrededor. Y porque Manmin no lleva su vida de fe por un camino ancho, sino por un camino estrecho. Por lo que si no va por ese camino estrecho, podrá sentir que es difícil ser oveja Manmin. También eso pasa porque uno ha perdido esa fe y porque no tiene ese deseo por ir por ese camino. Espero que todos nosotros podamos llevar nuestra vida de fe con gozo. Tenemos el mensaje de nuestro pastor principal por los 40 años de apertura. Amados hermanos de Manmin, felicitaciones por los 40 años de apertura de Manmin. Manmin desde su apertura hasta ahora ha sido únicamente una historia de fe. Hemos logrado con la fe espiritual incluso cosas totalmente imposibles para la fuerza humana. Hemos revelado la gloria de Dios al vencer cualquier aflicción o prueba con la fe. Espero que todos los hermanos preparen el vaso con la palabra y oración ferviente, esperando con fe el día de gloria que se acerca. Creo en que el retiro de verano Manmin 2022 será un escenario de bendición donde recibirán sanidad y respuesta. Que pasen un tiempo feliz. Hermanos, los extraño, los amo. 24 de julio de 2022, pastor principal Jerome Lee. Muchas gracias. Algunos juzgan y argumentan con sus labios y cuando les gusta hacer eso, fácilmente dan palabras de juicio. Por ejemplo, al ver el mensaje, las cartas que nos envía el pastor, pueden ver que él escribe con lapicero negro. Ustedes saben que normalmente el pastor no escribe con el lapicero o bolígrafo negro. Entonces hay algunas personas que juzgaban diciendo, ese no es el mensaje que escribió el pastor principal.
Pero en el entorno en el que se encuentra el pastor principal ahora, 펜으로 쓰셨거든요. 이런 no puede escribir con el bolígrafo verde con el que usualmente escribe, sino con un bolígrafo 하지 않는 거고 판단하지 negro que el abogado lleva. 내가 짧은 내 생각 안에서 Y en su corto pensamiento hay personas que fácilmente juzgan 일들이 벌어지고 y así suceden cosas innecesarias. 당하고 Y así algunos pierden la fe, 하는 일들이 tropiezan. 소소하게도 많이 있습니다. Y así hay cosas 하나하나 다 설명할 수 없어서 y al no poder explicar todas las cosas una por una, 대다수였는데요. 그러면 너무 피곤하고 pasan esos problemas. 삶도 그럴 필요가 없고요. 더더욱 신앙 안에서는 그런 여러분들의 육신의 Y en la fe, 자그마한 생각으로 por esos pequeños pensamientos, 판단한다는 걸 알아서 no debemos juzgar ni condenar, no debemos ser personas 오늘 necias. 40주년 기념 예배를 맞아서 Hoy por el culto 인사를 나누고 그리고 말씀에 conmemorativo por los 40 años de apertura, quisiera saludar a los hermanos que se encuentran en diferentes células y santuarios locales y también están ofreciendo el culto en cada uno de sus hogares. Voy a mencionar a las células, a los santuarios locales. Aleluya, hermanos que están en el santuario número 3, en el santuario de la casa pastoral. Aleluya. Gracias. Salón de culto de la Asociación de Varones. Aleluya. La Asociación de Varones se están reuniendo en un lugar que ellos mismos arrendaron para poder ofrecer juntos el culto. Célula, santuario local, Kangdong, aleluya. Gracias. Santuario local en Kuri, aleluya. 네, 구리지성전, 네, 구리입니다. 네, 부평지성전, Santuario local en Pupyeong, aleluya. 할렐루야. 네, 감사합니다. Gracias. 네, 북부지성전, Santuario local 할렐루야. 아이, 원체, en 북부지성전, Pukpu, 할렐루야. 네, aleluya. 반짝반짝. 네, 분당지성전, Santuario local en Pundang, aleluya. 분당지성전. 네, 감사합니다. 풍선까지. Gracias, están con globos también. 아마 지성전에서는 오늘 개척 예배 와서 점심 또 뭐 맛있는 Me imagino que en los santuarios locales también prepararon almuerzos ricos por los 40 años de apertura. Ah, podemos ver a la directora Union Lee también. Santuario local en Suwon, aleluya. 후에 기도회 하셨을 거예요. 네, 수원 Creo que tuvieron una reunión de oración después del primer culto. 그리고 También tenemos 안산지성전, santuario local en Angsan, 안산지성전. 네, aleluya. 네, 반갑습니다. 네, 의정부 지성전. Santuario local en Ujeongbu, aleluya. 이렇게 준비들을 하셨네요. 네. Han preparado muchas cosas. 감사합니다. 이천지성전, 할렐루야. Santuario local en Icheon, aleluya. 이천, 할렐루야. 네. 네, 감사합니다. 인천지성전. Tenemos santuario local en Incheon, aleluya. 할렐루야. 네. 자, 일산지성전. Santuario local en Ilsan, aleluya. 할렐루야. 네. 네, 검단지성전. Santuario local en Komdan, 검단, aleluya. 네, 감사합니다. Muchas gracias. 영종도, 할렐루야. Santuario local, 준비 안 됐을 텐데요. creo que no. 영종도에서도 가정 Tenemos también un santuario local en Yeongjongdo, en la isla de Yeongjongdo. 또 사랑하는 우리 각 지방의 지교회 할렐루야 사랑하는 성도 Y saludo a todos los hermanos de diferentes células y lugares. 행복한 학예 수련에서 직접 Ya en una semana nos veremos cara a cara, pero hoy los saludo por la pantalla. También 오늘 개척 saludo a todos los hermanos que están ofreciendo culto en sus hogares. 어느 날보다 행복이 더 Espero que puedan pasar un día 자, 개척 40 más feliz que nunca por los 40 años de apertura. 개척
개척하여 지금에 이르기까지 우리와 함께 하시고 또 현재도 우리와 함께 Damos toda la gratitud y gloria a Dios Padre, quien nos ha acompañado desde la apertura hasta el día de hoy. Padre, muchas gracias, te amamos. También doy gracias al pastor principal, quien ha venido guiando a esta iglesia solo por la fe. Lo extrañamos. 개척 40년뿐만이 아니라 개척하기 전에도 Incluso 이루기 위해 antes de la apertura para cumplir la voluntad de Dios, la directora Unili ha sido devota con la oración. Le agradecemos también. 네, 여러분 모두에게도 감사를 También doy gracias a todos ustedes que han venido corriendo con fuerza, creyendo en la voluntad y providencia de Dios, a todos los pastores, ancianos, diaconisas mayores, obreros y hermanos. Gracias, lo han hecho muy bien. Avancemos con más fuerza. 자, 이 시간 함께 격려하고 Espero que todos nosotros que nos estamos animando y alentando en este momento podamos elogiarnos unos a otros, abrazándonos al entrar a la bella Nueva Jerusalén después de terminar el cultivo humano. 바랍니다. 그러기 위해 우리 Para ello nosotros debemos avanzar con más fuerza en este camino de la fe. 사랑하는 성도 여러분, Amados hermanos, hoy en este servicio conmemorativo por los 40 años de apertura de nuestra iglesia, vamos a rememorar el tiempo de hace 40 años cuando fundamos la iglesia con una fe que crea todo de la nada. Y en el culto de la mañana, el pastor principal ha explicado la historia de unos 30 años la historia de unos 30 años de la iglesia. 오늘은 개척 예배이기 때문에 참고해 Y hoy vamos a rememorar la época de cuando se abrió y se fundó la iglesia, porque hoy se conmemora los 40 años de apertura. Aunque no podemos mencionar todo, al recordar grandes acontecimientos, vamos a recordar esta historia. 그리고 우리는 그 Espero que nosotros de ahora podamos alcanzar un crecimiento mayor de fe al recordar ese comienzo que se hizo con fe, que solo depende de Dios. 했던 당회장님과 원장님의 기도와 헌신. 자, 이것을 Esa oración y devoción. 지금 우리 Al yo compartirles sobre esa oración y devoción del pastor principal y la directora Unili para fundar esta iglesia, puedan ustedes crecer en la fe. Si expresáramos en una sola palabra la historia de 40 años por la que ha avanzado la iglesia Manmin, sería fe. Cuando esta iglesia ofreció el culto de apertura el 25 de julio de 1982 también, comenzó con el mensaje titulado La fe es el tesoro de los tesoros, y hemos venido cumpliendo todo solo por la fe. 믿음으로는 무엇이 Nosotros fácilmente decimos, con la fe todo se puede hacer. Sin embargo, podemos ver que la mayoría de los casos en realidad no puede mostrar esa fe. 어려움 중에 앞이 보이지 않는 La fe debe ser invariable en medio de la dificultad, también en la oscuridad en la que no se ve nada e incluso durante la prueba. Mas la mayoría de los hermanos no pueden mostrar la fe cuando llega alguna dificultad. No obstante, la razón por la que podemos decir con confianza que esta iglesia ha corrido por la fe es porque ha mostrado obras invariables confiando solo en Dios, aun en medio de cualquier dificultad o prueba. 그런데 사실 Pero en realidad, esta fe no fue nuestra fe, sino la del pastor principal. 우리의 작은 El pastor principal fue quien se esforzó por hacer crecer nuestra pequeña fe 보이는 것이 없어도 en una fe grande. 하나님의 뜻이니 마지막 때 Y asimismo fue el pastor principal quien hizo en Manmin una iglesia que cumple la misión mundial en el último tiempo, aun cuando no se veía nada porque es la voluntad de Dios Padre. La historia de Manmin, que ha marchado así por la fe, fue posible gracias a la fe del pastor principal. Ahora, al compartirles sobre esta marcha de la fe del pastor principal y sobre aquel momento de la apertura, espero que todos nosotros también nos determinemos por correr con más fuerza asemejándonos a esa fe. Amados hermanos, el pastor principal, al conocer de Dios y llevar su vida de fe, amó a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. El pastor principal, quien estaba en medio de la desesperanza, en la que nadie, ni el hospital, ni la medicina tradicional, ni remedio casero, ni hechicería, ni rituales, ni ningún otro método lo podía sanar, 당회장님을 tuvo su encuentro con Dios. 그리고 그 많던 Y él, 단번에 Dios sanó todas las enfermedades que el pastor tenía en un solo instante.
¿cómo no podría él amar a Dios? 하나님을 뜨겁게 El pastor principal, al amar a Dios fervientemente, se esforzó por conocer la voluntad de Dios. 하나님의 Él iba con diligencia a todo lugar donde podía aprender la palabra de Dios. Él tenía anhelo por los diferentes cultos, cultos distritales, cultos hogareños, y asimismo con tan solo ver el anuncio de alguna cruzada de avivamiento, se alegraba y asistía con fuerza. En aquella época cada iglesia hacía siempre una cruzada de avivamiento o cada 2 veces en el año, y colocaban o repartían o colocaban un póster de publicidad en las calles. En aquel entonces había muchos pósters y colocaban, de pronto creo que hoy en día ya no se permite hacer eso, pero colocaban pósters y anuncios en los postes. Y si hay alguna cruzada de avivamiento de otra iglesia, al anhelar la palabra de Dios, iba a esos lugares y obedecía de enseguida al escuchar la palabra. Además, al saber que el corazón y voluntad de Dios estaba en la Biblia, la leía diligentemente, estos 66 libros de la Biblia. No la leía a medias, arreglaba su cuerpo y corazón y leía en voz alta con una buena postura. Y si encontraba la maldad o pecado que Dios manda a desechar mientras leía la Biblia, oraba en ese mismo instante para desecharla. Y pedía de todo corazón para desechar esa maldad. Y la naturaleza pecaminosa de la que no puede despojarse fácilmente, la escribía en un cuaderno y oraba continuamente hasta desecharla. Hermanos, no es que el ser humano no se olvide por haber recibido una gran gracia. Realmente se olvidan fácilmente, muy fácilmente. Aunque haya recibido una gran gracia, se olvidan fácilmente. Esa es la razón por la que cambian, tardan mucho en transformarse, porque se olvidan de esa gracia. El pastor principal, para él la palabra de Dios era la ley, y él no podía dejarla pasar porque ya conocía esa palabra y la grababa en su corazón, y él también las escribía en el cuaderno para orar, para no olvidar. Y si ha desechado, la iba tachando en el cuaderno, y así se esforzaba para alcanzar la santidad. Ponía en práctica de inmediato lo que la palabra manda hacer y aguardar, y no titubeaba viendo la realidad o la circunstancia. Estamos escuchando en el culto de la mañana sobre el diezmo y ofrendas a Dios. Al creer sobre el diezmo, cuando el pastor principal conoció a Dios, cuando aprendió sobre el diezmo, la situación realmente no era fácil para dar el diezmo, porque tenía muchas deudas acumuladas y tampoco tenía dinero para subsistir. Era incluso difícil de preparar el arriendo de la habitación. Si uno calcula, parece que uno pierde. Pero el pastor principal no pensó en ello en lo mínimo. Al contrario, se alegró al escuchar sobre el diezmo, diciendo, Dios bendice si uno diezma. Esa es la promesa de Dios, y así pagaré todas las deudas pronto. Esa es la bendición. Lo tomó como una bendición y no como una carga. No lo calculaba y tampoco lo daba de obligación, sino que lo hacía de alegría, con alegría. Y nosotros conocemos eso. Y así fue bendecido tal como lo hizo con fe. Y no solamente con el diezmo, también la palabra que dice que cosechará según lo que ha sembrado. Y así ofrecía con alegría más de lo que podía, diferentes ofrendas y también ofrenda de construcción. Tal como dice la palabra, cuidad de los huérfanos y viudas, él ayudaba y servía con gozo a los necesitados. No porque tenía dinero, sino que aún no teniendo lo hacía porque era la voluntad y la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que si ayuda a los
que tiene necesidad, los huérfanos y viudas, es como si prestara a Dios. 즐겁게 행하셨습니다. Y así lo hizo con alegría. Así como cita Romanos 13:8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Él enseñaba a no deber a nadie, incluso en medio de la dificultad, y así lo hizo él. Cuando estaba durante 7 años en la enfermedad, era inevitable no tener deudas. Y al tener ese encuentro con Dios, nada de la realidad había cambiado, pero su corazón sí había cambiado. Y por esa palabra bendición de la Biblia, se aferró a esa palabra. Y sin importar la realidad, él fue obedeciendo y practicando conforme a lo que a Dios le agrada. Sin embargo, para él, el vivir así conforme a la palabra no era algo cargoso, difícil, sino un camino realmente gozoso y alegre. Fue un camino realmente gozoso y alegre porque ama a Dios. Y a su familia también enseñó para que viviera solo según la voluntad de Dios. De pronto ustedes recordarán la siguiente anécdota o episodio. El pastor principal enseñaba la palabra de Dios a su familia y nos enseñaba a no comprar ni vender en el día de reposo, en el día del Señor. Y nosotros estábamos en primaria, nosotras las 3 pastoras. En los años 70-80, en las iglesias coreanas, el culto de la tarde terminaba tipo 7-8 de la noche. Y quedaba un tramo de tiempo entre el culto de la mañana y el culto de la tarde. Entonces, nosotras le contábamos a nuestros padres sobre las alabanzas y las cosas que aprendíamos en la iglesia. Y normalmente la directora Unimli nos preparaba la merienda y sin la necesidad de salir pasábamos el día muy bien. Y ese día en especial teníamos más hambre o ganas de comer de lo normal. Y estábamos y vivíamos en aquella época en una habitación en la que si nosotras hablábamos, el pastor principal fácilmente podía escuchar lo que decíamos. Y nosotras ya sabíamos que el día del Señor no comprábamos nada afuera, no usábamos dinero, no salíamos. Y entre nosotras decíamos, ay, queremos comer algo hoy. ¿Qué habrá sentido el pastor principal? Habrá sentido lamentación en su corazón, ¿verdad? Porque uno no debería tampoco decir con palabras si uno ya conoce la palabra. Nosotras conocíamos que nuestro padre vivía según la palabra de Dios. Entonces, él nos dijo, ¿tienen hambre? ¿Quieren comer algo? Entonces díganle a su mamá que les dé. Entonces nosotras recibimos dinero de la directora Unimli. Entonces el pastor principal nos dijo, Myung, la hija mayor, en ese entonces en la casa donde nosotros vivíamos no había baño. Entonces teníamos que ir a un baño público. Porque había esos baños comunitarios en el barrio. Y el pastor principal nos dijo, lleven ese dinero con el que iban a comprar merienda, vayan al baño público y bótenlo. Nosotras nos sorprendimos. Y cuando él nos lo dijo, nosotros ya sabíamos, este era un gran error, no debíamos hacer esto. Y así, no dijimos nada y la pastora Myung Lee, como hija mayor, fue y obedeció tal como el pastor dijo.
y botó el dinero en el baño público. Nos sentó, el pastor principal nos dijo, aún conociendo la palabra de Dios, conocen que no deben comprar y vender. Pero el hecho que ustedes digan esas cosas con la boca es tener el deseo de infringir la palabra de Dios, y tampoco debe haber ese deseo en sus corazones. 너희가 이 먹고 싶은 마음, 그런 마음 행치 않고 화장실에서 버림으로 인해 이게 얼마나 하나님 앞에 죄가 되는지 알아서 Y incluso lo que iban a comer con lo que compraban con el dinero iba a salir también de su cuerpo. Y así también nos enseñó que Él deseaba que al nosotros botar ese dinero en el baño, podamos nosotros realmente guardar la palabra, y nosotras también con eso pudimos grabar en nuestro corazón el guardar conforme a la palabra. De pronto los nuevos creyentes que escuchan por primera vez esta anécdota puedan pensar, pero ¿por qué tuvo que hacer a tal magnitud? Pero son niños, eran niñas. Uno puede decir, claro, ya sea de grande lo podrán guardar conforme a la palabra, pero eso también queda como una costumbre. Y nosotras, gracias a que tuvo esas enseñanzas desde pequeñas, hemos podido tener esa costumbre, ese hábito, y también vivir conforme a la palabra, grabando la palabra en nuestro corazón. Así el pastor principal ha amado a Dios sobre todas las cosas, ha enseñado, y también él mismo ha practicado esa palabra hasta el día de hoy. Y mientras llevaba felizmente su vida de fe, desechando con fuerza el pecado, guardó un sueño en su corazón. Al recordar ese tiempo en el que sufrió por las enfermedades y en medio de muchas deudas antes de conocer a Dios, el pastor deseaba ayudar y evangelizar a las personas pobres y fatigadas, siendo él un anciano o elder rico de la iglesia. No obstante, llegó una inesperada palabra de Dios en mayo de 1978. Dios mismo había llamado con su voz al pastor principal como su siervo. Pero la realidad era muy desconcertada. El pastor principal, cuando estaba joven, para entrar a una universidad que él quería, tomaba muchos somníferos para poder estudiar durante muchas horas, y por las secuelas de esos somníferos que tomaba, perdió esa capacidad de memoria, esa capacidad de recordar las cosas. Y aunque recibió la sanidad de muchas enfermedades, de todas las enfermedades que él tenía, pero aún así tenía esos problemas de memoria. Había perdido la capacidad de memoria, por lo que no iba a ser fácil estudiar en la Universidad Teológica. Más que nada, no había podido cumplir con su rol como jefe de familia al haber estado en enfermedades durante 7 años. Y por más que él trabajaba con su esposa juntos, a duras penas podían pagar el interés de las muchas deudas. ¿Cómo podrían sostenerse si entra a la Universidad Teológica? Además, la personalidad del pastor principal era introvertida y no era sociable. También ya era grande de edad, y así la realidad estaba llena de varias preocupaciones y dificultades. El pastor principal oró con más esfuerzo en medio de esa situación, y al comprobar que el llamado como siervo de Dios era la voluntad de Dios, encomendó todas las cosas a Dios. La fe no es calcular si algo será posible. No es obedecer calculando, debe ser eso posible.
Si uno dice, Señor, si tú quieres que yo vaya como siervo, entonces soluciona esto, esto y lo otro para yo ir como tu siervo. Eso no es la obediencia, eso no es la fe. Si uno dice, yo lo haré cuando todas esas dificultades que me impiden obedecer desaparezcan. Eso no es la obediencia, eso no es la fe, eso es desobediencia. 오직 하나님만 의지해서 개척하십시오. 계산해서 또 누구한테 도움 받으려고 하고 이렇게 하고 저렇게 하고 그건 믿음이 아니기 때문에 하나님이 역사하실 수 없어요. Dios no puede obrar porque esa no es la fe, estar calculando y tratando de pedir o buscar la ayuda de otros. La fe es obedecer aunque la realidad sea difícil. Y así el pastor principal obedeció con Anamén. No porque la realidad fuera fácil o fuera posible, sino porque era la voluntad de Dios Padre. Así, no importando la realidad, obedeció. La directora Bongnim, si ella no obedecía, no hubiera sido fácil. Pero la directora Bongnim también apoyó el camino del pastor principal como siervo de Dios y lo ayudó con gozo. Y en la realidad era que la deuda que debían pagar permanecía allí intacta. La realidad era que la directora Bongnim Lee tenía que trabajar para pagar la deuda y así sostener a la familia de 5. Incluso trabajando los dos no alcanzaban las cosas. Y ahora el pastor principal tenía que estudiar en la Universidad Teológica y la directora tenía que trabajar sola para sustentar a la familia. Encima de ello, debía preparar también la matrícula de la Universidad Teológica. Era una situación sumamente pobre en la que no teníamos una casa digna. Los 5 vivíamos en una habitación dentro de la tienda. Antes había ese tipo de negocios en los que había un espacio pequeño dentro de la tienda para uno solamente reposar por un tiempo. Y tampoco había calefacción. Y en el invierno tan severo de Corea, debíamos pasar el invierno con la temperatura corporal de la familia. Nos acostábamos todos en esa habitación, no podíamos ni siquiera movernos. Ya a ambos lados teníamos a los integrantes de la familia. Y en esa habitación tan pequeña vivíamos los 5. Y el pastor principal, al ir como siervo de Dios en la Universidad Teológica, tenía que conseguir otra habitación en la que podía dedicarse solo a la oración y a la palabra. Y en aquella habitación que pagábamos el alquiler mensualmente no había cocina ni baño porque era un espacio pequeño de la tienda. Sin embargo, de la boca de la directora Bongnim Lee, la directora Bongnim Lee apoyó al pastor principal con un amén, sin estar calculando las cosas. Y de la boca de ella nunca dejaron de salir las alabanzas y evangelizaba diligentemente a los que ella encontraba. Ella no sentía difícil ningún esfuerzo o trabajo con tan solo por el hecho de que Dios había revivido a su esposo que estaba al borde de la muerte. Estaba ferviente por su primer amor. Hermanos, esa es la fe y amor. Al creer y amar a Dios, ninguna dificultad o aflicción de la realidad fue problema para ella. Hermanos, ¿ustedes creen en Dios? Y aún creyendo en Dios, si viene alguna dificultad en realidad, si ustedes se quejan, eso no es fe, hermanos. Si cree en que existe el cielo y cree en que ha sido salvo, con solo ello, el poder estar gozoso, esa es la fe. Y así el pastor principal ha preparado su pastoreado. Y la directora Bongnim Lee también, la apertura de la iglesia. El pastor principal, al estudiar en la Universidad Teológica, al ser llamado como siervo de Dios,
기도하셨습니다. Cada vez que había un tiempo se esforzaba por conocer la voluntad de Dios orando y ayunando. Y desde el primer año de la universidad teológica oraba y pedía la voluntad de Dios para la apertura de la iglesia. Eso no quiere decir que haya buscado alguna persona que le podía ayudar y tampoco un buen lugar para abrir la iglesia. Tampoco empleó un método físico para preparar el capital o fondo para la apertura. Solo oraba dependiéndose de Dios y acumulaba ayunos. Y lo más importante para él, al ser el siervo de Dios, era recibir el poder de Dios registrado en la Biblia. Juan 4:48 menciona: entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Él pidió el poder a Dios, porque sin el poder que testifica que Dios está vivo, no puede salvar a las almas ni sembrar una fe verdadera. Y oró durante mucho tiempo a fin de recibir la revelación y explicación de la Biblia. También en el culto de la mañana, para recibir esa explicación de los versículos difíciles de entender y esa palabra profunda de la Biblia, oró durante 7 años con ayunos. Existen muchos versículos que uno no puede entender de la Biblia. Y cuando el pastor principal preguntaba a los pastores de la otra iglesia a la que se congregaba, o los pastores o los profesores de la universidad, decía: no es necesidad de entender todo ello. O puede caer en tentación si quieres entender esas cosas, decían ellos. Y decían: o lee los libros de las interpretaciones. Y así el pastor principal compraba esos libros y los leía. Y al leer esas interpretaciones, hay muchos elementos en esos libros que hacen emplear el pensamiento carnal. Y al tener muchas opiniones también del ser humano, y así ha llegado a comprender que solo Dios puede revelar lo verdadero, porque así puede también enseñar la verdad a los hermanos de la congregación y así guiar bien a los hermanos hacia la verdad. Y por eso él se aferró a Dios con ayuno, porque solo conocer las palabras difíciles de comprender de la Biblia y sobre el mundo espiritual profundo puede guiar a los hermanos hacia la verdad. Y aun cuando era un diácono, después de la apertura, después de un tiempo, fuimos al barrio en el que vivíamos y conversábamos con los vecinos que recordaban al pastor principal y decía: era una persona flaca y acabada. Y así lo recordaban. Aun cuando era un diácono, ayunaba para alcanzar la santidad. Él estaba flaco porque ofrecía muchos ayunos. Y al prepararse para recibir el poder como siervo de Dios, hizo innumerables ayunos de 3, 7, 15 y 21 días. Antes de abrir la iglesia en 1981, durante las vacaciones del invierno del tercer año de la Universidad Teológica, Dios tocó el corazón del pastor para el ayuno de 40 días y él obedeció. No obstante, en este ayuno Dios no lo sostuvo desde el día 6, por lo que fue un ayuno que pasaba la crisis de muerte. En ese momento también el pastor principal no cambió de opinión ni lo mínimo. Ayunó con paciencia pensando: si perezco, que perezca. Pese a que Dios no lo sostuvo, el pastor principal terminó el ayuno de 40 días con su paciencia y fuerza, por lo que Dios recibió ese ayuno aún con mayor agrado que un ayuno que se hace con el sustento de Dios. Él venció solo con fe incluso esta gran dificultad y así preparó la apertura. Pero él no pensó que era cargoso o difícil. Él sentía el profundo amor de Dios Padre que había en ello. Y ustedes saben que antes de la apertura también hubo esos 3 incidentes en los que las 3 hijas, las 3 pastoras sufrimos diversos accidentes o enfermedades, pero
el pastor principal iba venciendo cada una de esas cosas con fe, y así la fe, la familia pastoral también iba creciendo. 놀라운 치료의 역사가 나타났고 Y al obedecer con oración y ayuno según la dirección que recibía, incluso antes de la apertura se manifestaban asombrosas obras de sanidad, y así muchas personas venían para recibir consejería y oración. 이루어지는 것이 Amados hermanos, el asombroso poder del pastor principal no se dio de manera fácil ni simple. Les compartí brevemente sobre las oraciones y ayunos con los que preparó la apertura, mas fue un poder que alcanzó gracias a que él marchó con un corazón que cree y confía solo en Dios en los tiempos de mucho esfuerzo, lágrimas y prueba inexpresables. 때는 만민의 Y en el culto de la mañana, 설명해 주셨지 않습니까? el pastor nos explicó sobre la historia de Manmin. En los años 80, al abrir la iglesia y al crecer, 교회를 정착하는 시간을 así 역사해 주셨고 formamos esa base y cimiento de la iglesia, y en los años 90 세우셨습니다. Dios exaltó la iglesia 성도들이 더 알고 de manera muy grande 수 있는 연단을 y también permitió la prueba para 자 그리고 2000년 fortalecer y crecer la fe de los hermanos. 이루는 재단으로 En los años 2000 ha obrado para 우리가 보고 realizar esa misión mundial en el extranjero, 선교, 방송 선교 esa misión 역사들은 그 de transmisión, misión de libros, misión editorial. 크게 있었던 90년대 말모 방송 사건과 이 세 차례의 연단 그 큰 지금과 비슷한 연단의 모양이었죠. 그 연단이 있은 후에 Y todas esas misiones fueron cumplidas en un salto y progreso grande después de esa prueba de 3 ocasiones, esa prueba del canal secular similar al que estamos pasando ahora. Después de haber pasado todas esas pruebas, no debemos pensar que todo ello fue logrado de manera fácil. Ese tiempo de los años 2000, de misión en el extranjero, esa misión editorial, esa misión de transmisión, fue después de que hemos pasado con fe y amor, gracias a la devoción del pastor principal que pasó esa prueba grande con fe. Fueron esos frutos. Y en 2018 ha llegado esa prueba después de esos 20 años. En el año 2000 empezaron las cruzadas. ¿Y cómo fue después del año 2010? Dios hizo que nos enfocáramos en la circuncisión de nuestro corazón, en el crecimiento de la fe. Nos ha hecho tener ese anhelo y también ha llegado esa prueba. Después del 2010 podemos pensar en esa historia de Manmin. Hermanos, este poder de Dios, estos frutos que Manmin ha logrado hasta ahora, estos resultados no han sido logrados fácilmente. Han sido producto de lágrimas, esfuerzo. Esa fe del pastor principal que ha venido marchando por la fe. Uno puede decir fácilmente, sí, el pastor principal ha vivido con oraciones y ayunos, pero esa vida no era fácil. Esos tiempos nos ha fortalecido, y por esa oración e intercesión hemos sido sanados y respondidos. Ustedes no deben olvidar esto que es tan valioso. No deben ustedes ignorar estas lágrimas y sacrificio. Al nosotros valorar y agradecer por eso tan valioso, Dios puede seguir obrando de manera invariable. Él no miraba al hombre ni al entorno, sea cual sea la dificultad, buscaba la buena voluntad de Dios hasta el final, sin alguna queja, rencor o resentimiento. Esa es la fe plena y perfecta. Y así ha sido no solamente en la apertura, sino hasta el día de hoy, que han pasado 40 años. Al creer en Dios, obedecía conforme a su voluntad, y el amor y obediencia que no cambia lo mínimo, aun cuando llega alguna dificultad.
Esa fue la fe del 이렇게 영의 pastor. 생애를 우리 성도들이 영안도 열릴 것이고 또 많은 영의 비밀들을 이제 또 설명해 줄 터인데 그로 인하여서 또 어려움도 오게 된다. 외부의 핍박과 Dios también le explicaba al pastor que el pastor principal iba a revelar y a mostrar esas cosas profundas del mundo espiritual, porque los hermanos también verán con nuestros ojos espirituales, pero también explicó que junto con ello vendrían persecuciones del exterior, persecuciones de afuera. Pero el pastor principal no dijo con ello, Dios Padre, yo no quiero más persecución, yo no quiero más esos juicios diciendo que somos herejía, sino que lo recibió con amén y así cumplió la apertura. Y mientras preparaba así la apertura de la iglesia, únicamente con fe y oración, Dios le dijo en mayo de 1982, el momento para la apertura. Le dijo, fundarás la iglesia cuando el sol esté abrasador. Sin embargo, en ese momento que la apertura estaba cerca, situación difícil económicamente. Cuando fue llamado como siervo de Dios, al obedecer, Dios bendijo para que la tienda que administraba fuera prosperada y también para pagar las muchas deudas que tenían. Cuando Dios lo llamó como su siervo, era una situación muy difícil, pero el pastor principal, sin calcular la realidad, obedeció y así Dios obró para que fuera próspero el negocio y así pagar las muchas deudas. No obstante, a partir de marzo de ese año de apertura, ya no venían clientes a la tienda y al no tener ingresos, estábamos ya usando incluso el dinero de depósito de esa tienda. Así, después de unos meses, al entregar la tienda y al abrir la iglesia, Dios hizo que él estuviera en un estado neutral donde solo tenía $7. La tienda era próspera, pero a partir de marzo ya no venían más clientes. Y ya al entregar la tienda, pagar todas las cosas para arreglar y entregar la tienda, solo quedaba $7. Y así Dios Padre obró. Dios obró para que la bendición se tuviera en esa tienda. Y esta fue la providencia de Dios, quien quería mostrar la obra de fe que crea todo de la nada. En aquella época no podíamos entenderlo. ¿Por qué no habrá clientes? Ya no hay clientes. En esa época no podíamos entenderlo, pero con el transcurso del tiempo es un testimonio asombroso. Hemos fundado la iglesia con $7. No teníamos a nadie que nos ayudaba, solo por la ayuda de Dios. Qué asombroso y hermoso testimonio es ello. Dios bloqueó la bendición de esa tienda y así fue obrando como esa iglesia que fue fundada de la nada. Aunque no había así fondo ni capital para la apertura, Dios preparó todas las cosas de manera próspera. A través de la diaconisa mayor, ella ya partió con el Señor, está en el cielo. Y ella fue la primera persona en empezar el ministerio de intercesión de oración. Y Dios a través de ella preparó el capital de la apertura. Ella antes de la apertura fue sanada por medio del pastor principal, por la oración del pastor principal, y después de llevar la vida de fe en una misma iglesia que el pastor llegó a ser el miembro de la apertura de nuestra iglesia. La diaconisa mayor Ann había recibido antes una remuneración de $3,000 por un accidente de tránsito que sufrió su hijo, y ella decidió en su corazón ofrecer esa suma de dinero como ofrenda de construcción a Dios. Pero su esposo, quien era incrédulo, usó ese dinero en otro lugar, por lo que eso preocupaba siempre el corazón de ella. Ella tenía el deseo de ofrecer algún día los $3,000 como ofrenda de construcción.
남편의 사업터가 어려워. En aquel entonces el negocio del esposo de la diaconisa mayor empezó a decaer y la casa de ellos quedó hipotecada por el banco. Si no pagaba la deuda del banco, esa casa debía ser entregada en un precio muy bajo. Sin embargo, la casa no fue vendida durante mucho tiempo y pese a que bajaron continuamente el precio de la casa a unos $15,000 incluso, no aparecía persona para comprarla. La diaconisa mayor Ann era una persona que oraba en aquel momento también 5 horas al día. Y durante una oración de oración le llegó la palabra de Dios que dijo: ayuna 3 días y pon la casa en venta, mas coloca un precio más alto que ahora y conforme a tu fe yo obraré. De ahí coloca los $3,000 como fondo para la apertura. La diaconisa mayor Ann hizo un ayuno de 3 días y luego de meditarlo mucho colocó la casa en $18,000. Lo había puesto en $15,000, es decir, $3,000 más. Aunque habían pasado varios años desde que dejaron la casa en venta, ni siquiera había persona alguna que la venía a ver. Por lo que cuando colocaron el precio $3,000 más alto, la inmobiliaria se sorprendió. No obstante, poco después de que la diaconisa mayor fue a la inmobiliaria, una persona vio la casa con mucho agrado, le gustó mucho y firmó el contrato en $18,000. Dios obró para que una casa que no se vendía fuera vendida y así permitió que pagaran las deudas y también ofrecer los $3,000 como capital para la apertura. Y en ese momento también la diaconisa mayor le dijo a su esposo, le dijo: ¿ves que nuestra casa no es vendida en $15,000? Yo lo pondré en $18,000, así que esos $3,000 dámelos a mí. Y así, tal como hicieron ese acuerdo, la diaconisa mayor Ann pudo ofrecer esa ofrenda de construcción. Y cuando queríamos conseguir el edificio en el barrio de Sindeban al que Dios guió, la suma del depósito del lugar preparado fue exactamente $3,000. Cuando marchábamos así por la fe, Dios obraba de manera más precisa y adecuada. Y el barrio Sindeban era un lugar que nadie conocía. Bueno, ahorita está muy desarrollado, pero en aquella época era un barrio que no había ningún desarrollo o construcción. Pero esa no fue la única al preparar la apertura. Más que nada hubo un fuerte ataque del enemigo y diablo. Mientras preparaba la apertura de la iglesia en 1982, el pastor principal estaba en su 4º año, es decir, último año de la Universidad Teológica. Él daba lo mejor de él como estudiante, también preparando la apertura con oración y ayuno. Entre tanto recibió una noticia muy imprevista. En aquel entonces había una reunión de oración para la apertura y en ese momento, al manifestarse la obra de sanidad, varios estudiantes de la Universidad Teológica asistieron también. Sin embargo, uno de entre esos estudiantes difamó con mentiras al pastor principal ante la universidad diciendo: él mismo dice que es Cristo y crea sinagogas. Y así también se escuchó que el consejo de profesores lo iban a expulsar de la universidad. El pastor principal llegó a enterarse de esto en junio de 1982, después de haber presentado los exámenes finales del primer semestre del 4º año. Cuando no quedaba mucho para la apertura, estaba al borde de ser expulsado de la Universidad Teológica. ¿Qué iglesia sin denominación hay? Él estaba a punto de graduarse de la Universidad Teológica para la apertura de la iglesia, pero si lo expulsan de la universidad, no es evangelista. Y así, sin ser evangelista, ¿cómo puede abrir la iglesia? Así funciona en Corea. En ese momento, el pastor principal no guardó rencor contra nadie y oraba confiando solo en Dios. Y tal como lo decidió, ofreció el culto de apertura el 25 de julio. En una situación de escasez donde el edificio no había terminado de construir, que no tenía ventanas, tampoco teníamos un altar, tampoco artículos como micrófonos
Ahí el culto de apertura fue ofrecido con 9 adultos y 4 niños. En total 13 hermanos. 개청 예배를 드린 것입니다. 그러니까 원래는 단이 있어야 되잖아요. 지금 우리 Y debe haber ese altar como ahora, altar rojo y altar verde, pero tampoco teníamos 그러니까 저렇게 para preparar ese altar. 이런 것들 Esas letras, 당의자님도 신학생 때 뭐 주보를 만드는 법 이런 것들도 다 배우시고 하셨기 때문에 저렇게 준비해서만 así lo hicimos en papel. No teníamos ni siquiera sillas. El 25 de julio, en Corea hace mucho calor porque es verano, y sin un ventilador ofrecimos el culto. Literalmente habíamos comenzado de la nada, de cero. Sin tener esa preparación física, sin calcular carnalmente las cosas, el pastor principal ha cumplido esa obra de Dios. El pastor principal dice que al preparar la apertura de la iglesia pensó en sus hermanos y familiares que lo ayudarían al abrir la iglesia, y pensó que serían unas 40 personas según su cálculo, porque el pastor tiene 6 hermanos. En la familia pastor principal son 6 hermanos. En el caso de la directora Bonili son 9 hermanos, y así calculó unas 40 personas que vendrían, digamos, de la familia, para así empezar la iglesia. También había calculado de cierta forma así. No obstante, al abrir la iglesia y ver que sus familiares no lo podían acompañar por distintas razones, se dio cuenta una vez más que debía confiar solo en Dios. Así nos dio ese testimonio. Así actuó por la fe, esperando únicamente en Dios, sin pedir la ayuda o método del ser humano. Al hacerlo así, la crisis de expulsión que se dio debido a la difamación con mentiras fue resuelta junto con los malentendidos por la obra de Dios, a pesar de que el pastor principal no aclaró nada. Cuando comenzó el segundo semestre, el año del cuarto año de la universidad, los mismos estudiantes, los mismos compañeros decían: ¿dónde está el pastor principal? Porque el pastor principal no se presentaba. Y así Dios obró para que esos mismos estudiantes, el estudiante que había difamado, confesara que había dicho una mentira. Al culto de apertura no asistieron sus compañeros ni profesores de la Universidad Teológica, mas al culto de aniversario, que hubo 2 meses después de la apertura, el 10 de octubre, asistieron muchos profesores e invitados. Y en la apertura no había finanza, por lo que comenzamos sin poder completar los artículos del templo, pero al aferrarnos a Dios solo por la oración, pudimos llenar todos los recursos necesarios, tales como micrófonos, atril, teléfono, ventilador y entre otros, durante 2 meses. Al manifestarse grandemente la palabra de vida y el poder de Dios, los hermanos de otros lugares que recibían la gracia ofrendaban esos artículos. Aunque exteriormente era una iglesia pequeña, al estar presente la palabra de vida y manifestarse el grande y asombroso poder de Dios que no se podía ver en otro lugar, buenos obreros que anhelan la verdad se registraron y muchos enfermos venían para ser sanados. De esa manera pudimos crecer grandemente en 2 meses después de la apertura, y pudimos así ofrecer el culto de aniversario teniendo más de 100 hermanos. Al ver las fotos, no sé ustedes cómo perciben el espacio del templo. Realmente el espacio que aparece en la foto era prácticamente todo el espacio. Ese espacio no estaba lejos del altar. Imagínense, en ese pequeño espacio asistieron más de 100, casi 180 hermanos. Y detrás del altar había un espacio pequeño para la oración.
보이지 않는 뒷공간에서도 예배를 Incluso en ese espacio detrás que no se veía casi, debían estar los hermanos para el culto, incluso en los pasillos y en las escaleras. 목자님은 만민의 역사는 Fue así que el pastor principal ha venido cumpliendo la historia de Manmin, marchando solo por la fe, y así se dio la obra donde lo imposible fue posible y lo posible aún mejor. Es la fe que crea todo de la nada. Aunque el principio fue pequeño, en un corto tiempo se cumplió de manera muy grande. Esa es la fe del pastor principal. Fue la fe del pastor principal que, no importando cuál sea la prueba o sufrimiento que llegara, no guardó rencor con nadie, no se desanimó viendo la realidad, sino que se esforzó más en oración y solo confió mucho más en Dios en el tiempo de dificultad. Por ende, Dios hizo que el pastor fundara la iglesia por la obra que crea todo de la nada, y al revestirlo cada día de su poder, permitió que recibiera la bendición de avivamiento y material, y también amor y elogio. Hemos rememorado con qué obras de fe el pastor principal ha cumplido la apertura hasta ahora. Manmin, que preparó la apertura confiando solo en Dios con fe, que fue fundada de la nada el 25 de julio de 1982 bajo el sol abrasador, tal como la palabra que Dios ha dado avanza hoy también por la fe, pese a que no haya nadie que ayude, ni haya algún lugar en donde confiar. A los que creen y confían en Dios Todopoderoso, hoy también se manifiesta igualmente la obra de fe. Espero que todos nuestros hermanos den con más fuerza la marcha de la fe al pensar en el ministerio del pastor principal, quien ha cumplido grandemente solo por la fe el tiempo de la apertura de la iglesia donde no había nada. 말씀을 마무리하면서 개척회 때 있었던 얘기를 더 결론으로 맺어드리려고 했는데 벌써 시간이 Por 갔습니다. 자, 여러분, cuestión de tiempo, 개척 당시 아무것도 creo que no 없었던 podré 거 dar 아시고 la conclusión que preparé. 우리 만민은 참되이 Aunque no teníamos nada, Manmin ha cumplido grandemente. 참되이 이루었던 것보다 뭔가 잃어버린 것 같아서 줄어든 것 같고 작아진 것 같아서 Ahora 실망이 되십니까? ustedes se sienten de pronto desilusionados o decepcionados porque ahora parece que hemos perdido a comparación de antes. Estamos ustedes y yo aquí. Tenemos muchas cosas. Ustedes y yo que hemos seguido en este camino al pastor principal, estamos aquí, por lo que cumpliremos cosas muy grandes. Al estar aquí, ¿piensan ustedes que no tenemos ya un templo? Aunque en Corea hay libertad de religión, de creencia, no es fácil que una mega iglesia se ubique en algún barrio. Nosotros tenemos ese capital suficiente para cumplir esta obra, porque iremos a un santuario grande. Hermanos, ¿habrían ustedes podido entender esa palabra de la Biblia difícil de comprender por haber leído unas 100 veces? No, nosotros podemos recibir fácilmente esa explicación clara y verdadera de la Biblia por esa revelación que Dios nos ha dado. Y hay muchos cristianos que creen simplemente, consideran simplemente que la Nueva Jerusalén es simplemente el cielo, el reino de los cielos. Nosotros conocemos la estructura y el espacio muy especial que es la Nueva Jerusalén, por lo que podemos avanzar con fuerza, con esa esperanza. ¿Cómo ha sido la misión mundial que hemos cumplido hasta ahora? En diferentes rincones del mundo, en diferentes partes del mundo, están orando por el pastor principal también. Y también en este retiro de verano, muchos hermanos en el extranjero también han deseado venir, pero por las situaciones actuales no han podido, no podrán venir.
Y también hemos experimentado esa obra del poder de Dios de manera palpable. ¿En qué lugar pueden ustedes experimentar este poder? Este poder que nos acompaña invariablemente hasta el día de hoy. Teniendo este poder, esta palabra, aunque parece que ahora nos hemos disminuido, ahora somos más pequeños. No, hemos cumplido muy grandemente y tenemos esa fuerza motora, ese potencial. Con esas ofrendas que ustedes dan, estamos apoyando la misión en el extranjero y estamos haciendo la obra de Dios. Y las cosas que parecen que han disminuido ahora serán más grandes. Así Dios obra grandemente de manera inimaginable después de las pruebas. Ustedes han escuchado de dónde sale el contexto del verso del pasaje de hoy. Y aunque tu principio de estado será muy grande. Hemos escuchado en el estudio de Job que el amigo de Job le decía, aunque tú estés ahora sí, si tú obedeces y buscas a Dios, tu posterior estado será muy grande. Y eso no son las palabras del amigo de Job, sino las palabras de Dios. Al quedar el trigo, el grano, en este momento, Dios está formando a los guerreros espirituales. En este tiempo, no nos hemos vuelto pequeños. No tenemos por qué decepcionarnos. En el tiempo de apertura donde no teníamos nada, aún 105, nosotras éramos unas niñas pequeñas. Y aún cuando no teníamos nada, hemos logrado grandes cosas. Y ahora tenemos también muchas cosas. Esa fuerza. Espero que podamos, para cumplir aún cosas mayores, podamos dar una marcha de fe con más fuerza. Espero que con más gozo puedan esperar esa bendición de Dios. Vamos a orar meditando la palabra. Dios Padre, hoy hemos rememorado esa época en la que el pastor principal y la directora Unili han preparado la apertura de esta iglesia, aun cuando no teníamos nada. Esa marcha de la fe ha dado grandes frutos. Y hoy también hemos cosechado muchos frutos. Padre, ayúdanos a mirar con fe qué cosas asombrosas tú harás después de este tiempo. Dios Padre, recibe toda la gloria, cumpliendo de ahora en adelante también toda tu obra y providencia. En nombre de nuestro Jesucristo hemos orado. Amén. Vamos a recibir la oración por los enfermos del pastor principal por el video. Coloque sus manos en la parte enferma o débil de su cuerpo, y si no está enfermo, coloque sus manos sobre el pecho para que pueda recibir por fe las respuestas y los deseos de su corazón. Aleluya, Dios Padre Todopoderoso de amor, por favor pon tus manos sobre todos los hermanos que están recibiendo ahora esta oración. Muestra tus obras que trascienden el tiempo y el espacio a todos aquellos que están recibiendo esta oración a través de Gesed en Internet, sobre todos los hijos de Dios alrededor del mundo. Dales la fe para que crean de todo corazón. Echa fuera todo pensamiento negativo y dudas. Echa fuera toda prueba de dificultad.
Dales desde la cabeza hasta los pies, todas las entrañas, articulaciones, nervios, tejido y células, cualquiera que sea la parte enferma, que ardan con el fuego del Espíritu Santo y la luz original. En el nombre de Jesucristo ordeno al enemigo, diablo y Satanás, todas las enfermedades, gérmenes y virus fuera, que venga la luz. Por favor, quema todas las enfermedades terminales e incurables con el fuego del Espíritu Santo. Aleja todas las enfermedades endémicas, incluida la malaria, que todas las enfermedades contagiosas, incluida el resfriado, la gripe y la fiebre, desaparezcan. Protégelos de todo tipo de gérmenes y virus. Sánalos de todo tipo de cáncer del estómago, pulmón, hígado, glándulas mamarias, útero, piel, intestino, el SIDA, la leucemia, la apoplejía cerebral, la presión arterial alta y baja, la diabetes, el problema de tiroides y las enfermedades del corazón, los pulmones y las enfermedades de la mujer, que todas las inflamaciones desaparezcan. Sánalos de polio, apoplejía, artritis y hernias discales, dolor de espalda, dolor de cabeza, neuralgia, que todos los demás dolores desaparezcan. Epilepsia, autismo, depresión, neurosis y otras enfermedades mentales fuera. Que todos los tipos de parálisis sean sueltos, que se levanten, caminen y salten. Permite que los ojos vean bien, que los oídos oigan bien, que los ciegos puedan ver, los sordos oigan y los mudos hablen. Sánalos de toda secuela de vida, toda clase de accidentes. Fija los huesos rotos. Restáuralos de toda quemadura. Permite que toda sensación de calor y quemadura desaparezca. Padre, ora para que no quede ninguna cicatriz. Límpialos de todo tipo de adicciones a las drogas, embriagamiento y abuso de sustancias. Permite que los nervios muertos, los tejidos y las células se regeneren, que los muertos vuelvan a la vida. Dales la bendición a la concepción, que reciba la bendición a la concepción. En nombre de Jesucristo ordeno al enemigo diablo y Satanás, al gobernador de la potestad del aire, las fuerzas del mal de los lugares celestiales y sus sirvientes fuera. Espíritus malos, impuros, falsos y engañosos, espíritus separadores y toda fuerza de la oscuridad fuera. Que sean sueltas todas las ataduras de la maldad, fuera toda oscuridad, que venga la luz. Dios Padre, dales la fuerza para clamar en oración y el poder para desechar los pecados y santificarse. Cuando sus almas prosperen, permite que les vaya bien en todo y permite que sus familiares sean evangelizados. Protégelos de todo tipo de accidentes y desastres a lo largo de esta semana y bendícelos para llevar una vida próspera sin ningún inconveniente. Con los muros del fuego del Espíritu Santo, del huésped celestial, los ángeles y con tus ojos como llama de fuego, protege a todos tus hijos, sus familias, lugares de trabajo y negocios. Brinda a los estudiantes la sabiduría y comprensión y dales entusiasmo y fervor para que estudien bastante. Por favor, haz que mantengan sus corazones y mentes fuera de las cosas del mundo y permite que amen a Dios con más fervor. Ya sea que tus hijos coman o beban o hagan lo que hagan, permíteles que hagan todo lo posible para vivir una vida que te glorifique. Permite que puedan testificar sobre el Dios vivo diciendo: he encontrado y experimentado a Dios y he recibido sus respuestas y bendiciones. Dios Padre, gracias. Toda la gloria sea para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo he orado. 아멘. 아멘.